Iniciamos con el tema de muestra, que obviamente pues corresponde a la inferencia estadística, es el motivo por el cual se hace inferencia estadística. Nosotros pues tenemos una población objetivo, de esa población objetivo obtenemos una muestra, en esa muestra es en la que hacemos absolutamente todos los cálculos y lo que pretendemos, si la muestra es adecuada en tamaño y en representatividad, es decir, si fue seleccionada aleatoriamente, entonces esa muestra nos va a permitir hacer inferencia a la población objetivo. Entonces, esta población objetivo debemos tener en cuenta que puede ser una población de interés o la población de estudio. Nosotros tenemos que, vamos en una línea de investigación y puede ir cambiando específicamente sobre qué población estamos trabajando. Podemos tener una población de interés. La población de interés puede ser, por ejemplo, los pacientes diabéticos, así en general, pero la población que vamos a estudiar podría ser los profesores de la Universidad de Caldas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si el interés está para los diabéticos, pero la población que vamos a estudiar es más específica. Esta población de interés de diabéticos va de la mano con la línea de investigación, como les mencionaba, donde podríamos tener diferentes niveles. En el campo exploratorio, además esto ya sucedió, hubo la identificación del síndrome de la diabetes. En el plano descriptivo, por ejemplo, la investigación de la prevalencia. En el campo relacional, la ubicación de factores de riesgo para la diabetes. En el explicativo, ya los factores causales de la diabetes. En el predictivo, el pronóstico en sí de la diabetes. Y finalmente, en el aplicativo, el tratamiento de la diabetes y la modificación de la historia natural y social de la enfermedad. Para cada caso, entonces, las muestras pueden haber sido diferentes. Por ejemplo, en un exploratorio, que son descripciones más cualitativas, series de casos, pues pueden ser perfectamente de 7 diabéticos. Para la prevalencia de la diabetes perfectamente pudo haberse definido la población de una ciudad. En factores de riesgo pudo haberse trabajado en pacientes de un hospital. La población de estudio pudo haber sido la población del hospital. En causas de la diabetes, pacientes con tratamientos. En pronóstico de diabetes, digamos 80 diabéticos. En tratamiento de la diabetes, por ejemplo, 50 diabéticos. Entonces, varía la población de estudio, la población de interés como tal, y varía obviamente la manera como se calcula la muestra. Entonces, sobre esa población objetivo es que se plantea si se hace o no el muestreo. Pues lo ideal sería trabajar toda la población objetivo, pero pues eso es bastante difícil. Lo ideal sería trabajar censos, comicios, o sea, algo que involucre toda la población. Pero pues lo normal es que se den estas situaciones que tengo aquí abajo, que impiden que uno trabaje con toda la población. La primera es que la población puede ser desconocida, es decir, yo no tengo un marco muestral, no tengo un listado de las personas que constituyen la población. Eso me dificulta mucho, entonces poder determinar cuántas son para poder sacar qué muestra necesito. Eso me obliga a trabajar con una muestra. La población puede ser inaccesible, no puedo agotar la población, por ejemplo, yo no puedo sacar toda la sangre para determinar el nivel de hemoglobina, sino que se hace en una muestra de sangre. O la población es inalcanzable, esto es lo que más nos pasa, bueno, es una de las cosas más frecuentes, y es que no tenemos ni tiempo ni dinero para tomarle los paraclínicos o bueno, todos los exámenes que haya que hacerle a los individuos que entran en la muestra. A partir de acá, y como les voy a recomendar que utilicemos EPIDAD 4.2, decidí utilizar los ejemplos que están en la ayuda del EPIDAD 4.2. Entonces, perfectamente pueden leerlos allá, inclusive con mayor detalle, para que vayan practicando y aprendan a manejar ese software. Ese software simplemente se descarga y ya directamente se ejecuta. Es gratuito, es una versión libre, motivo por el cual también voy a utilizar sus ejemplos. Entonces veamos, en una encuesta transversal, para estimar la prevalencia de diabetes en una población, se requeriría un tamaño de muestra que permita estimar dicha prevalencia con una determinada precisión. Si fuéramos a hacer un ejercicio de este tipo, estaríamos teniendo como objetivo la estimación de un parámetro.
Entonces siempre tenemos que tener muy claro qué estamos buscando para poder ubicar qué tipo de muestra necesitamos. Este es un ejemplo de estimación de un parámetro. También podríamos querer saber si un tratamiento es mejor que otro. Por ejemplo, en un ensayo clínico de un nuevo fármaco, donde se compara dicho medicamento con otro, el tamaño de la muestra debe permitir declarar como significativa determinada diferencia, o en porcentajes, en eficiencia, en disminución de dolor, bueno, una diferencia. El objetivo entonces sería establecer si un tratamiento dado difiere de manera estadísticamente significativa de otro. Entonces son dos situaciones completamente distintas. Es muy importante tener en cuenta que hay una determinación de varios valores que se hace a priori, que dependen de la experiencia del investigador, del nivel de conocimiento que tenga del fenómeno, como por ejemplo el error máximo tolerable. Pues si uno trabaja con grandes errores, pues obviamente va a tener unos estudios muy poco precisos. Y si uno trabaja con errores muy pequeños, con probabilidades de error muy pequeñas, pues seguramente tendrá muestras muy amplias, entonces tiene que moverse en los valores. El hecho de tener que conocer desde la fase de diseño el valor de un parámetro, por ejemplo una desviación estándar o una varianza, es bastante curioso, pues porque justamente eso es lo que uno va a investigar, pero es necesario alimentar el software con ello. Por eso se utiliza estimación de parámetros de una muestra piloto. Esta es una de las usos de la muestra piloto, poder detectar los datos que necesitamos para poder calcular la muestra de una manera juiciosa, o lo otro es obtener un valor aceptable de ese parámetro a partir de la literatura o de la experiencia del investigador o del grupo de investigación. Usualmente cuando se hacen encuestas, trabajos, investigaciones, se están buscando varias variables, ¿no? Pero lo usual es, pues uno requiere determinar el tamaño de muestra es único. Entonces, pues lo usual es calcular el tamaño de muestra para las variables de mayor importancia y quedarse con el tamaño de muestra mayor, pues para que le pueda cobijar todas las variables. Otra cosa es tener en cuenta el efecto que tiene el diseño en la investigación, que también pueden verlo ustedes detalladamente en la ayuda de EPIDAD 4.2. Vamos a ver entonces el cálculo de una muestra para una media, o sea, pues para un promedio. Este es el ejemplo que citan en esa ayuda. En un área sanitaria, la distribución del peso al nacer de niños cuyas madres cumplen su periodo de gestación de 40 semanas es aproximadamente normal. O sea, la distribución es aproximadamente normal, con una media de 3.500 gramos y una desviación estándar de 430 gramos. Estos datos los tiene el investigador. El investigador planea llevar a cabo un estudio con una muestra simple aleatoria, luego explicaré cuándo es aleatoria, cuándo es sistemática y demás. Una muestra de los próximos partos a lo largo del año entrante en un hospital de maternidad. Tiene estos datos. Entonces, supongamos que el número esperado de partos fuera 3.450. El historial del hospital permite saber cuántos niños nacen al año. Se quieren, como es usual, estimar diversos parámetros, varios parámetros, como por ejemplo si la mamá fumó, qué edad tenía y demás. Pero para efectos del tamaño muestral, considero que lo importante es el peso medio al nacer de los niños. Por eso estamos hablando del cálculo de una muestra para una media. La media, o sea, el promedio del peso al nacer de los niños que llegan a término, teniendo en cuenta esta desviación estándar que ya él conoce. El investigador podría querer que el error que le dé no supere los 50 gramos y que tener una confianza del 95%. Si esto es así, el tamaño de muestra sería de 263 sujetos. Veamos lo sencillo que es calcularlo. Ustedes, una vez han descargado el EPIDAD 4.2, van a entrar a módulos. En módulos señalan muestreo, van a cálculo de tamaños de muestra, intervalos de confianza, media. Esta es la ruta que deben seguir para hacer este ejercicio que teníamos acá. ¿Qué nos va a pedir? El tamaño de la población, me devuelvo, el tamaño de la población 3.450, recordemos la desviación estándar, entonces 3.450 el tamaño, desviación estándar 430, recuerden que esto van las mismas unidades, son gramos en este caso, la confianza del 95%, quiero calcular el tamaño de la muestra, el error mínimo va a ser 50 y el máximo va a ser 50, es decir,
solo va a calcular para un error de 50 gramos, que es lo que le interesa. Yo podría decir, pues calculamos entre 10 y 100 gramos con incrementos de 10 gramos para que me salgan varios cálculos de tamaño de muestra. Dejamos el efecto de diseño quieto y esto le damos calcular y obtenemos lo siguiente. Nos dice que para un tamaño de población de 3.450, con una desviación estándar de 430, que lo tengo por literatura o por estudios previos o por prueba de piloto, con una confianza del 95 y sin efecto de diseño, para una precisión de 50 gramos necesito 263 individuos. Así de sencillo se calcula un tamaño de muestra para una media. Veámoslo para una proporción, es decir, cuando la variable que yo tengo es una variable categórica, de sí o de no, o de enfermo o sano. Entonces, en un municipio se quiere calcular la prevalencia de sujetos con reacciones positivas a la tuberculina, esto me da positivo o negativo, entre los 450 menores de 5 años existentes en la localidad. Entonces tengo 450 menores de 5 años. Se desea calcular cuántos de tales niños han de integrar una muestra simple aleatoria para que pueda estimarse dicha prevalencia con una precisión absoluta expresada en porcentaje entre el 3 y el 5%, o sea, vamos a ver cuánto da con el 3 y cuánto con el 5, y un 95% de confianza si se cree por estudios previos que la tasa de prevalencia pudiera ser del 20%. Este es un antecedente. Entonces, Epidad que arroja, dice que se requieren 272 niños, 208, 259 para las precisiones correspondientes al 3%, el 4% o el 5%. Veamos pues entonces que dejamos el efecto de diseño en 1. Entonces, de nuevo, módulos, muestreo, cálculo de tamaño de muestra, intervalos de confianza, proporción. ¿Qué nos pide? El tamaño de la población, dijimos que son 450 niños de esa localidad, menores de 5 años. Dijimos que la proporción esperada por literatura de que sean positivos a la prueba es del 20%. Y dijimos que queremos saber los errores, qué tamaño de muestra nos da con error de 3, 4 y 5. Entonces, mínimo del 3, máximo de 5, con incremento de A1 para que me dé valor de 3, de 4 y de 5. Dejo el efecto de diseño quietico, calculo y me dice que para un tamaño de muestra de población de 450 con una proporción esperada del 20, una confianza del 95, para una precisión del 3% necesito 272, para una precisión del 4, 208 y para una precisión del 5%, 159. Recordemos pues que la precisión es lo que voy a obtener más o menos. Si yo obtengo la misma precisión del 20%, entonces, y yo acepté un error del 5, es que cuando diga 20 podría estar siendo 15 o 25, o sea, 5 hacia arriba y 5 hacia abajo, a eso se refiere el error. Si yo solamente acepto 3, entonces sería entre 17 y 23, por ejemplo.